No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Buda. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Cuida el exterior tanto como el interior, porque todo es uno. Buda, que en hindú significa iluminado, fue el nombre que recibió Siddhartha Gautama, un líder religioso indiano. Los budistas lo consideran el Buda supremo, el fundador del budismo. Buda Siddhartha Gautama nació alrededor del 563 a.C. en la localidad de Kapilavastu, capital del reino de Sakya, en la región norte y montañosa de la India, que hoy forma parte del territorio de Nepal. Hijo de Sudodana, jefe de una oligarquía tribal de la dinastía Sakya y de Mahamaya, se quedó sin madre 7 días después de su nacimiento. Según la tradición, una noche antes de dar a luz, su madre soñó que un elefante blanco entraba en su vientre. Los brahmanes interpretaron que el niño se convertiría en un monarca universal o en un místico de la más alta jerarquía, un Buda. Su madre dio a luz al aire libre en las praderas de Lumbini durante una visita a sus padres, donde se levanta un monumento conmemorativo. Durante el bautismo de Buda, los brahmanes se reunieron y confirmaron la profecía sobre el niño y agregaron que si permanecía en el palacio paterno, reinaría sobre el mundo. Sin embargo, su padre lo crió en la abundancia y el lujo, estando preparado para ser un guerrero y líder político, convirtiéndose en su sucesor. A la edad de 16 años, Buda se casó con su prima Yakohara, quien le dio un hijo llamado Rahula. En aquella época la vida en la India era difícil, los habitantes eran numerosos, los alimentos escaseaban y la división de bienes era desigual, por lo que el hambre y la miseria era común. Según los textos sagrados, Siddhartha, joven, rico y felizmente casado, tenía todo para sentirse satisfecho. Sin embargo, demostró tendencia hacia la meditación y el pensamiento filosófico y espiritual. La pobreza, la vejez, la enfermedad y la muerte eran problemas en los que nunca había pensado cuando tenía 29 años, hasta que los descubrió en un paseo por la ciudad. Fue un shock para él en contraste con la belleza de su esposa e hijo y el lujo que los rodeaba. La realidad empezó a impresionarlo. Esta perplejidad fue creciendo poco a poco hasta el momento que se afeitó la cabeza en señal de humildad y cambió sus suntuosas ropas por las sencillas vestimentas amarillas de los monjes. Buda se alejó del palacio, abandonó su familia, sus posesiones y su pasado, y se lanzó al mundo en busca de explicaciones al enigma de la vida. Novato en asuntos espirituales, el vagabundo se unió a 5 ascetas y con ellos comenzó a ayunar y a orar. Pero con su estómago vacío no le enseñaba nada nuevo, perdió la fe en el sistema y volvió a comer. Los 5 místicos decepcionados abandonaron a Gautama, quien durante los siguientes 6 años pasó su tiempo meditando en total soledad. Cuenta la tradición que para meditar Gautama se sentaba a la sombra de una gran higuera, que los hindúes llamaban Bodhi, y veneraban como un árbol sagrado. En sus meditaciones tenían visiones de Mara, el demonio de la pasión, que a veces lo atacaba con lluvia y relámpagos y otras veces le ofrecía ventajas para disuadirlo de su propósito. Después de 49 días, Mara tuvo que aceptar la derrota dejando a Gautama en paz. Entonces se produjo el despertar espiritual que el joven buscaba. Iluminado por una nueva comprensión de todas las cosas de la vida, se fue a la ciudad de Benares, a orillas del río Ganges, para contar lo que le había pasado. Al principio muchos no creyeron en él, pero poco a poco encontró seguidores que reverenciaban su iluminación, empezando a llamarlo Buda. Las enseñanzas de Buda criticaron varios aspectos del hinduismo tradicional, pero también respaldaron muchos de sus conceptos seculares. Entre estos conceptos, aceptó la idea de que todos los seres vivos contemplan un ciclo infinito: nacimiento, irse de esa vida y reencarnación, uno de los elementos básicos de la religión hindú. También adoptó la teoría del karma, una especie de ley cósmica según la cual un comportamiento virtuoso durante una encarnación traería recompensas en encarnaciones futuras, mientras que una conducta perversa implicaría castigo.
Otro punto en el que la doctrina de Buda se mantuvo fiel a las instituciones religiosas hindúes fue la renuncia a las cosas terrenas como medio para alcanzar la sabiduría y la perfección. Los monjes que se dedican a cumplir plenamente las normas budistas guían su vida por un total desapego. Solo tienen la ropa que usan y un rosario para rezar, dependen de la caridad de los demás. Durante los 45 años en los que predicó su doctrina por todas las regiones de la India, el Buda siempre mencionó las 4 verdades: vejez, dolor, muerte y superación de todas ellas mediante la contemplación. Buda también añadió una frase, un resumen de todo su pensamiento: la regla de oro. Todo lo que somos es el resultado de lo que pensamos.